discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Muy buenos días, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis que hemos venido estudiando a través de estos días. Vamos a leer el capítulo 18. Dice que es la caída de Babilonia. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Y cuanto ella se ha glorificado y ha vivido sus deleites, tanto dadle del tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor que juzga, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, y parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciosos de su alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Se
pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos, de todos los que han sido muertos en la tierra. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos dirija a través de su Espíritu Santo, nos dé entendimiento y sabiduría. Amado Señor Dios Todopoderoso, hoy nos exponemos a tu palabra con temor y temblor. Señor, tu palabra es viva y eficaz. Traspásanos hoy a través de ella, para que nuestras vidas sean transformadas por tu mandamiento, por tu voluntad, Señor, para que podamos entender este mensaje que tú hoy nos das y el llamado de atención y la exhortación que nos vas a hacer, Señor. Señor, estamos en tus manos, de ti dependemos, nuestra voluntad es tuya, Señor. Tú eres nuestro Dios que ha planeado todo hasta el fin, Señor. Y nos estás mostrando los tiempos finales a través de este mensaje del apóstol Juan. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, guíanos, bendícenos con tu sabiduría, abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón. Amén y amén. Como podemos ver, en el capítulo 18 nos habla y en el 17 nos venía hablando de la gran Babilonia, que es la gran ramera, también la llama. Para hablar de esto vamos a recordar quién escribió el libro, en la carta, Juan, ¿cierto? El apóstol Juan, más o menos en los años 95 después de Cristo. ¿A quién la escribe? A la iglesia, a las 7 iglesias de Asia, ¿cierto? En este tiempo, él escribe la carta porque estaba el pueblo del Señor, los cristianos estaban en Roma y estaban pasando por mucho dolor, por mucha persecución, por muerte, mucho. Y el apóstol la escribe para consolarlos.
Esta es una carta de consolación. ¿Por qué hago esta recordación? Sí, pues ya como tan lejos, porque ya estamos terminando el libro, ¿cierto? Pero para que podamos entender que en sí la Gran Babilonia o la Gran Ramera es un sistema de gobierno, porque pues hay muchas interpretaciones de quién es la Gran Babilonia o la Gran Ramera, y una aclaración, hago una acotación más. Constantino, el emperador romano que instituyó una iglesia tradicional, lo hizo en el año 313 aproximadamente en ese tiempo. Entonces, pero Juan escribe es a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Entonces no nos habla de pronto de esa iglesia tradicional, digámoslo así. Entonces, para entrar a mirar quién es esta gran Babilonia o esta Babilonia, nos habla el capítulo que es un anuncio. Lo primero que hace en los 3 primeros versículos que el hermano Wilson nos predicó hace 8 días es el anuncio. ¿El anuncio de qué? De la caída. Voy a repetir solo unas palabras de este inicio. Dice en el capítulo 1, después de esto vio un ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada. Este ángel era el que anunciaba la caída de esta Babilonia. Esta Babilonia hace una semejanza a la Babilonia de Nabucodonosor. ¿Recuerdan aquel imperio que fue un imperio muy fuerte, y que exilió al pueblo de Israel? O sea, este pueblo babilónico se anteponía a los cristianos, al pueblo de Dios, a la palabra. Sus leyes eran contrarias y siempre el pecado, la idolatría. Por eso se caracterizaba este imperio babilónico, que yo creo que muchos conocemos la historia de lo que pasó en Babilonia. Se asemeja a la Babilonia de la cual nos habla el capítulo 18. Es una Babilonia que es presente y a la vez futuro. Presente porque el tiempo está cerca y es lo que estamos viviendo y está hablando para estos tiempos. Y futuro por lo que ha de llegar muy pronto. Y esto es lo que está anunciando el capítulo 18. Este es un sistema opresivo, un sistema corrupto, un sistema anticristiano. Es lo que estamos viviendo. Es lo que muestra el capítulo. Representa un imperio de pronto histórico y a la vez presente. Así como cualquier poder que se anteponían los valores a Dios, a lo divino, a lo que era del cielo, a las leyes de Dios. Así pasaba con el imperio antiguo. Y eso pasa ahora, de una o de otra forma, es la misma que estaba anteponiéndose a Dios, al cristiano, a Cristo. La caída de Babilonia a la vez es una advertencia, porque pues va también a través del capítulo a mostrar al ser humano sobre las consecuencias de vivir contra los mandamientos de Dios, de vivir en pecado. En la antigua Babilonia, en la antigua Babilonia y en el Antiguo Testamento, el principal pecado o el pecado era llamado la idolatría.
Ese era el pecado más, y se traducía no solo en adorar dioses, no, otros dioses, porque y también se llamaba, era traducido también a la fornicación, a la inmoralidad, al sacrificio de niños, al culto a muertos, o sea, todo lo que fuera antepuesto a lo divino, a lo que era la ley de Dios, de Jehová. Eso era lo que significaba la Babilonia. Para el pueblo de Israel también significaba exilio. Esta Babilonia de ahora para nosotros también en cierta forma significa exilio, porque nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros no somos de este mundo. Vivimos aquí, pero somos ciudadanos ¿de dónde dice? Del cielo, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. En ese sentido, de pronto también nos podemos ver como exiliados en este mundo. Estamos aquí de este mundo pecaminoso, de este mundo igual en corrupción y aún mayor que en los tiempos de aquella Babilonia, de Nabucodonosor. Porque el pecado en este tiempo es aún mayor. Y nosotros a veces nos hacemos partícipes de ese pecado. La Babilonia se representa como una ramera, como una mujer, como la gran ramera, dice. Dice que es la gran ramera, que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. ¿Cómo ha fornicado? De esa manera que ha hecho partícipes a todos los pueblos de la tierra de todos los deleites. Es lo que está pasando en esta época. El sistema está siendo partícipe del pecado a la humanidad en este momento. Muchas veces el pueblo cristiano pues ve cosas que están pasando y no se da cuenta que es el sistema el que nos está engañando. ¿Por qué? Porque este sistema nos quiere, dice, como dice la palabra, nos quiere hacer ver las cosas malas como buenas. Por ejemplo, si habláramos del aborto, nos dice que cada mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Pero esto se llama el sacrificio de niños. En la Babilonia se sacrificaban niños, en la época de lo mismo la inmoralidad sexual. Sacan leyes de que hay diferentes géneros. Dios hizo un varón y una mujer. Y hay leyes que ahora los matrimonios gays, todo lo que está pasando son de una u de otra manera son los mismos pecados que pasaban en esa época. La corrupción en los gobiernos, la corrupción en el mundo, todo eso es lo mismo que pasaba en esa época. Lo que leíamos decía que ellos se enriquecían de todo porque comerciaban con todo y estos se volvía una idolatría, o sea, es una idolatría en este tiempo. Esa gran Babilonia de la historia, ahora aquí es representada lo mismo en el sistema. El sistema de esa Babilonia era ese, ir en contra de Dios, de las leyes de Dios, y es lo que está pasando ahora. Es un sistema anticristiano. Hacía el énfasis al principio de que porque hay interpretaciones de esta Babilonia de que es, por ejemplo, la Iglesia Católica, pero como vimos, la carta es escrita a las iglesias de Asia y en esos tiempos ni siquiera existía esta iglesia. Entonces,
es más, le habla es al sistema y por eso el Apocalipsis es una carta de consolación. Y nosotros pensamos muchas veces o miramos según lo que nos dicen y miramos es atacando a otras personas y no nos damos cuenta que en el sistema que estamos viviendo es el que nos está llevando a este final que es la caída de esta Babilonia. Vamos a ver tres puntos o tres partes de este mensaje. Son cuatro, como les decía, pero el primero el hermano Wilson ya lo predicó el domingo pasado, que era el versículo del 1 al 3. Vamos a ver en el primer punto los versículos del 4 al 8. Los tres puntos, y el segundo punto vamos a ver los versículos del 9 al 19 y el tercer punto del 20 al 24. El primer punto es la orden de salir al pueblo de Dios, de salir de la Babilonia. El segundo punto es el lamento de los que fornicaron con Babilonia. Y el tercer punto es el gozo del pueblo por la justicia de Dios. El título para este sermón es La caída y el juicio de Dios. Entonces, el primer punto, versículos del 4 al 8. Vamos a leerlos nuevamente. Dice la palabra del Señor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Como vemos, el llamado es al pueblo a apartarse de lo que está viviendo este sistema, de lo que está dando el sistema. El juicio va a llegar, y este llamado, por eso decía que es un presente futuro este versículo, porque nos está llamando ahora. Es ahora que el tiempo cada día está más cerca y nos llama a apartarnos. Dice en el versículo 4: salid de ella, pueblo mío. Nos llama a salir de este sistema corrupto que hay. No podemos estar unidos a lo que el sistema nos muestra, porque si algo nos muestra el sistema, es ese, la corrupción, el aceptar las cosas, el vivir en el mundo igual que ellos, conformes a lo que dicen. Muchas veces nosotros decimos: no estamos de acuerdo, pero respetamos lo que ellos hacen. O sea, en cierta forma nos ponemos de acuerdo y nuestra boca no se abre para eso. Tomamos decisiones a veces de las decisiones que han tomado en contra de Dios, o personas o gobiernos que claramente se declaran anticristianos. Y nosotros
nos unimos, nos conformamos con eso y aceptamos eso, creyendo tal vez que estos personajes o estos sistemas políticos o estos, digamos, gobiernos nos van en realidad a cambiar. Pero el Señor dice que en el mundo habrá aflicción. O sea, nosotros queremos cambiar, no ser afligidos, no por quien sea, pero no tenemos en cuenta que Dios nos llama a tener en cuenta eso, que aquí habrá aflicción, mas nos llama y nos dice, no teman. O sea, lo que nosotros queremos solucionar a través de ellos, el Señor nos llama a estar confiados es en Él, en su palabra, en sus mandamientos, en su voluntad. En este tiempo, en que son tiempos difíciles, este sistema parece inquebrantable. Vemos las guerras, vemos cómo las grandes potencias parecen que no tuvieran forma de caer, o que de pronto, de un momento a otro, esto fuera a terminar en una guerra. El Señor ya tiene planeado todo hasta el fin. Todo, y sí va a terminar. Dice que el versículo el versículo 7 dice, porque en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. En un solo día, dice, todo vendrá. Lo que nosotros estamos esperando que ha ido pasando y pensamos que está pasando poco a poco, va a pasar en un tiempo muy corto. Ni nos hemos de dar cuenta en qué tiempo, porque el tiempo va a ser corto. Y nosotros estamos pendientes es de eso. Dice que vendrá la muerte, vendrán las plagas, vendrá el llanto, hambre y será quemada. Esto nos habla de juicio. En la carta, en la segunda carta de Juan, nos habla también de que todo esto será quemado, será fundido. Dice en la segunda carta de Juan, capítulo 3, perdón, versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas, ¿cierto? Todo esto pasará. Esto para el pueblo de Dios debe causarle temor, angustia, porque sabemos, nosotros de antemano sabemos lo que pasará. Aquellos que pertenecen al sistema, que están en contra de Dios, yo no diría que no creen en Dios, porque pues yo personalmente no creo que los ateos existan, porque siempre un ateo cree en algo. Y el oír de Dios lo que los hace es rechazarlo, no que no crean, sino rechazarlo, rechazarlo como Dios, rechazar al Creador porque no se ajustan a su voluntad, no se ajustan, sus mandamientos les pican, les queman. Eso es lo que pasa con el que dice que no cree en Dios o que está en contra de lo que dice Dios. No aceptan sus mandamientos, no aceptan la voluntad de Dios. Entonces, este llamado al pueblo a salir, pero es para el pueblo. Dice en el versículo 4, perdón. Me pasé. Dice que
que la voz dijo, salid pueblo mío, es a nosotros, al pueblo de Dios, pero uno dice, pero ¿para dónde voy a salir, cierto? Porque si se ha de quemar todo, si va, es lo que nos llama a no unirnos al sistema, a no vivir en el sistema, porque el Señor en su voluntad nos dice no temamos, estemos confiados en Él. Él nos va a sacar de acá, Él nos va a salvar, pero estar fuera del sistema. Les decía que no somos ciudadanos de este mundo y es por eso, porque si nosotros nos hacemos partícipes de este mundo, nos constituimos ¿en qué? En enemigos de Dios, dice la palabra del Señor. Que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, se hace enemigo de Dios. Entonces el apartarnos, en salir, es apartarnos de eso, de ese sistema y vivir la vida de Dios, obrar según la voluntad de Dios. Es lo que el Señor nos llama a hacer. Esa es la forma en que podemos apartarnos del sistema, haciendo lo que el Señor hace, no dejándonos contaminar por ese pecado que ahora no abunda, sino sobreabunda, como en los tiempos, de Noé, como en los tiempos de Babel, que en sí tiene una relación con Babilonia, el nombre de Babel, porque significa eso, rebeldía, arrogancia. Querían estar al nivel de Dios, querían hacer las cosas de Dios, pero sin Dios. O sea, este sistema es eso, ser Dios, pero sin Dios. Llevar al pueblo a que dependa, llevar a los hijos de Dios, a que dependan de Él como si ellos fueran Dios. Y eso es lo que pasa. En el tiempo de Noé dice que había aumentado en gran manera el pecado. Y el Señor se disgustó, dijo voy a acabar con esto. Pero su misericordia lo llevó a salvar a Noé y a su familia. Entonces el tiempo ahora nos llama a nosotros, pueblo mío, apártense del pecado, apártense de de todo eso que nos llama a caer, a contaminarnos. Recuerdo que el pastor Edwin una vez en una predicación decía que para nosotros es muy fácil contaminarnos del pecado, con ir a asistir a cosas que están en contra del Señor, en contra de la voluntad de las leyes de Dios, en andar con personas, Sí, nos contamina muy fácil el pecado, pero la santidad sí no nos contamina. O sea, no nos contamina, no, la santidad no nos llega por estar con los que son santos, con los que viven para santidad o buscando la santidad. Eso hay que estar en relación con Dios. El Señor Jesucristo obró para bien de nosotros en la cruz del Calvario, porque ese pecado también nos tocó a nosotros y aún nos toca. Pero Él obró en arrepentimiento, en constante arrepentimiento en nosotros. Él a través de la sangre del Cordero nos limpia. Él es el Cordero que quita nuestro pecado, el Cordero que dio su vida por nosotros. Nos llama a apartarnos, a salir de este sistema de esa forma, buscando el reino de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Es lo primero, el reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Cristo, Él es el Rey. Él es nuestro Rey, Él es el que tiene el control, el poder de todo. A Él solo podemos ir. Este mundo no nos va a cobijar. Y si el Señor nos llama a salir de este mundo, es porque ya está mostrando
lo que va a suceder. Ya anuncia en este capítulo, en el capítulo 17, en el capítulo 14 también de Apocalipsis nos habla de la caída de este sistema, de la caída de esta Babilonia, de la caída de la gran ramera que ha fornicado con todas las naciones, con todos los reyes de la tierra, que ha comerciado, que ha engañado, dice, que ha seducido a los reyes de la tierra. Y eso es lo que pasa, que seduce, la humanidad es seducida por este sistema que quiere mostrar un mundo diferente. Entonces, pues, la consecuencia de no apartarnos es ¿cuál? La consecuencia es la muerte, ¿cierto? Las plagas que vendrán. Todo lo que irá a pasar, dice que plagas vendrán, muerte. Será quemado todo este mundo. Y esto hace que todos los que fornicaron con este sistema, todos los que se unieron a él, todos los que se han lucrado esto, se alegren, como lo podemos ver pasando al segundo punto, que es el lamento de los que fornicaron con Babilonia. Este lamento va del versículo 9 al versículo 19. Este lamento de los reyes es por la caída repentina de este sistema. Dice en el versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Cuando vean que todo este sistema cae, todo es consumido por el fuego, llorarán. Todos estos que traficaron, comerciaron, que se deleitaron con todo el pecado que ofrecía este sistema, que se unieron a este antidios, anticristianismo, anticristo, todos ellos llorarán. Pero ese llanto no es porque tengan piedad de esta Babilonia, sino porque ya no van a poder hacer lo que hacían antes. La fornicación, ese lamento, es repentino también en ellos, y lloran porque dependían de todo este sistema. Lloran porque esa opulencia que había, ese estatus que aparentemente había, cae y ya no la hay. Ya todas esas riquezas, todos esos bienes materiales han sido consumidos, han sido quemados. Todos los deleites, lujos, la economía, todo esto ha sido consumido. Se muestra con todo esto que este mundo es frágil, que somos frágiles. La fragilidad del mundo, de todo lo terrenal y de toda la creación ante ese poder de Dios, porque el que hace este juicio es Dios. Ante Dios, toda la creación es frágil. Solo basta con que el Señor abra su boca y las cosas se hacen. La palabra del Señor se cumple y todo lo que ha dicho se hará. Estos versículos del lamento de los que fornicaron con ella muestran que ni siquiera arrepentimiento hay en ellos, solo se lamentan por lo que están perdiendo, porque no han podido unirse, o sea, estar con Dios. Y todo esto porque sus corazones han sido endurecidos. En el capítulo 1 de Romanos
nos dice, nos dice lo que estos personajes, estos reyes, sienten, lo que les ha pasado. Romanos capítulo 1. Dice, versículos 28. Perdón, versículo, espérese. Versículos 20 en adelante. Dice, porque todas las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque no reconocieron a Dios. Sabían que había un Dios, todos estos reyes, pero prefirieron en sus razonamientos, confiaron en su dinero, en sus negocios, en sus deleites, y no reconocieron a Dios, no le dieron la gloria, ni siquiera gracias le dieron de lo que tenían, de lo que hacían. Por esto el Señor es que ha derribado esa Babilonia, esa gran ramera. No fueron fieles a Dios, no le glorificaron, se apartaron de Él. Es lo que pasa en estos momentos. Si miramos un poco alrededor de nosotros, vemos, por ejemplo, ayer veía en uno de los noticieros que una cantante se va a presentar en Cali y gente madrugando desde el día anterior para poder estar en esos conciertos, desde mucho antes para poder coger los primeros lugares, deleitándose en pasiones pero a Dios ni siquiera le dan gracias. Exaltan muchas cosas, mucha idolatría, confían en sus riquezas, y eso es lo que el Señor en esta caída de Babilonia ha quemado, ha acabado. Y por eso lloran todos estos personajes, y así será en los tiempos finales. Llorarán porque dice también en Apocalipsis que será el lloro y el crujir de dientes. Y así va a ser, porque al ver que el regreso del Señor Jesucristo, van a entender que sí había un Dios, van a darse cuenta que prefirieron buscar otros caminos que seguir a Dios. Y esto nos lleva al tercer punto. Dice los versículos 20 al 24. Versículos 20 al 24 nos dice, bueno, alégrense sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, flautistas, trompeteros,
no se oirán en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañados todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos. Estos versículos es un llamado, un llamado a los cristianos, a los hijos de Dios, como dice, a los santos, a los apóstoles, a los profetas, a alegrarse por esta caída. Pero, dice uno, pero alegrarse, pero me voy a alegrar del mal de los demás. Pero hay que tener en cuenta quién está cayendo. El sistema anticristiano. ¿Y qué va a pasar? En los capítulos siguientes de Apocalipsis podremos ver lo que ha de pasar al pueblo de Dios, la bendición. Podremos ver que en la venida de Cristo cambiará todo, este mundo cambiará, y este gozo es porque hemos de estar en presencia del Señor, y todo este pecado, todo este mundo de pecado habrá terminado, y eso tiene que causarnos a nosotros gozo, porque el pecado se habrá apartado. Ya no seremos partícipes de este mundo. Ya nuestra ciudadanía será la del cielo. Estaremos, ya todo esto pasará. Dice que cielo y tierra pasarán. ¿Qué quedará para nosotros? Su palabra, porque tendremos su palabra por siempre. Siempre estará con nosotros. Y lo importante y el mensaje de este capítulo, como en conclusión, es que el Señor no olvida. El Señor dice que Él recordó el pecado de estas personas y por eso su furor. O sea, dio tiempo, tuvo paciencia. El Señor llamó. El Señor buscó, su palabra fue predicada, pero la rechazaron. Solo los suyos fueron los que fueron llamados y apartados, y se apartaron de este sistema. Entonces el Señor trae gozo a nuestros corazones al saber que ya todo este mundo de sufrimiento, de pecado, de dureza, ha pasado. Aparte de eso, se destaca que en ella se halla la sangre de los profetas, la de los santos. ¿Recuerdan cuando en el paraíso Caín mató a Abel? ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo a Caín? Que la sangre llamaba, ¿cierto? Esta sangre inocente derramada de la que habla aquí es la sangre de todos los inocentes, de todos los que han sido sacrificados por todo este sistema, por el sistema del pecado, del anticristianismo, del antidios. Han sido sacrificados y el Señor los ha tenido en cuenta. Por eso ha sido este pueblo condenado y el juicio del Señor ha llegado. Este pasaje nos habla de eso, del juicio de Dios ante es el sistema y ante el anticristianismo y la persecución habrá terminado. Los hijos de Dios ya habrán salido de este mundo. Lo primero es destacar la justicia divina. La justicia divina es la del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él nos hizo justos. Y si ha hecho justicia en este momento, es porque nos ha apartado. Ya todo estará llegando a su consumación y como estamos ya en los últimos capítulos
del libro de Apocalipsis, nos podremos dar cuenta. La justicia de Dios se dio en el Calvario, es la consumación de todo. Para nosotros ha sido vida, para otros, para este sistema anticristiano, es muerte. La importancia es no aferrarnos a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo serán consumidas, serán quemadas. El aferrarnos a Dios será lo que nos va a llevar a una vida nueva, a una vida que nos va a llevar a glorificarlo. También nos va a evitar los peligros de la corrupción, de la opresión. Por eso debemos estar atentos y no conformarnos con lo que este mundo nos ofrece, ni vivir como ajustándonos al sistema. Todo lo contrario, debemos es ajustarnos a las cosas de Dios, a la obediencia a Él, buscando cada día nuestro arrepentimiento, porque estando en este mundo aún somos pecado. Lo único que nos aparta de este mundo, que nos une a Dios y nos aparta de este mundo es nuestro pecado. Pero el Señor nos ha traído arrepentimiento. Él nos llama constantemente y es en lo que debemos estar atentos. En nuestra vida no podemos, si la palabra del Señor en realidad, así vengamos todos los domingos a la iglesia, así oremos, así leamos la palabra todos los días, si esa palabra no ha traspasado nuestros corazones, no ha cambiado nuestras vidas, si no vivimos en pos de la cruz del Calvario en arrepentimiento, todavía no somos cristianos. Porque la palabra del Señor tiene que cambiar nuestros corazones, transformarlos, nuestra vida. Si seguimos siendo los mismos de hace unos años, nuestra vida, nuestro tiempo se ha perdido. Nuestro andar en Cristo tiene que dar frutos. Y los frutos los podemos ver en el Espíritu. En el capítulo 5 de Gálatas nos habla de esos frutos. Entonces nuestra vida tiene que ser conforme a Dios y rechazar el sistema que es la Babilonia de hoy. Para concluir, leamos Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Oremos, hermanos, y concluimos. Amado Señor, Dios bendito y todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, sabemos que vivimos en un mundo que es contrario a ti. Amado Rey Celestial, tú nos has llamado, tú has entregado tu vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tu voluntad, a tu mandamiento, Señor, siempre buscándote a ti, buscando agradarte a ti, buscándote, Señor, en humillación, en arrepentimiento,
Permítenos, Señor, ver nuestras faltas, nuestros pecados. Danos discernimiento de este mundo y darnos discernimiento de tu palabra para entender, Señor, que solo tú eres Dios, que eres el único, mi Señor, y no hay otro como tú, para vivir conformes a tu palabra, Señor, para hacer tu voluntad, predicando y llevando el evangelio que nos has enseñado a través de tu palabra, Señor, porque el tiempo cada día está más cercano. La caída de este mundo de pecado, está muy cerca, Señor. Ayúdanos a vivir conforme, Señor, a ti, buscando primeramente tu reino, Señor, postrados en humillación, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendíceles, Señor, también. Tu palabra, Señor, nos edifique y me edifique, Señor. Llévanos a vivir, Señor, una vida, Señor, para ti, glorificándote, porque tú eres el único digno, glorificándote con todo lo que hacemos, Señor, con nuestros pensamientos, que nuestro corazón, Señor, pueda estar dispuesto para ti, porque tú, Señor, no rechazas un corazón contrito y humillado. Señor, gracias por esta mañana, por mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, porque tú llenas este lugar. Tu Santo Espíritu nos ha guiado y nos ha bendecido, Señor. Gracias, bendito Rey de gloria y majestad, Señor nuestro. Amén y amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino